Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en nuestra última ponencia del Congreso de Preparación para la Investigación Científica. Y pues agradecemos a todos que estén presentes en esta última ponencia. Les vamos a presentar a nuestra ponente, que es la doctora María Teresa Estrada Méndez, y ella es especialista en salud pública y además tiene una maestría regional en estudios de población. Entonces, doctora, cuando usted quiera. Pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. En principio, les agradezco que me hayan realizado esta invitación y también, en primerísimo lugar, pues me disculpo con ustedes por los inconvenientes de la tecnología. Pues aquí estoy con ustedes. Espero que me escuchen bien, porque esta computadora está algo fallando. Bien. Bueno, ustedes hacia la investigación realmente es, les digo, a mí me agrada mucho y me motiva mucho porque realmente es muy difícil que nosotros encontremos a jóvenes que estén interesados por la investigación. Recuerdo que hace 6 meses aproximadamente también me hicieron el favor de invitarme, no sé si sea este mismo grupo, pero me hicieron el favor de invitarme y en ese momento hablábamos de protocolo de investigación. Y recuerdo que prácticamente toda la sesión se nos fue en la pregunta de investigación. Y bueno, pues ahora estoy aquí con con todo gusto para platicar con ustedes sobre el tema de diferentes estudios epidemiológicos. Bueno, si me dan acceso para que pueda hacer la presentación. Listo, doctora, ya tiene acceso. Ok, no sé si ya la llegan a ver. ¿Ya se ve? Sí, doctora, ya se ve. Ya, doctora, ya se puede ver. Bueno, miren, esta es una presentación que realmente no es nueva, no la hice apenas, ya es una presentación que suelo utilizar con los alumnos de la Escuela de Medicina. Entonces, bueno, pues aquí está señalada la bibliografía. Voy a ampliar la pantalla. Básicamente es una presentación muy, muy sencilla que en realidad aborda aspectos generales de la investigación epidemiológica. Nosotros debemos de tomar en cuenta pues varios elementos, pero fundamentalmente y lo más importante es que nosotros podamos hacer referencia en principio a una pregunta. Y la pregunta que nos tenemos que formular para poder definir qué tipo de investigación vamos a realizar es si nosotros tenemos que realizar una inferencia. Es decir, necesitamos inferir, necesitamos nosotros trasladar los resultados de nuestra investigación hacia el resto de la población. Ustedes saben que regularmente tenemos una población que puede ser muy grande y que nuestras posibilidades pues no nos permiten realizar una investigación en el total de la población. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es elegir una muestra, es decir, una pequeña parte de esa población. Pero esa pequeña parte de la población tiene que estar también seleccionada, que a nosotros nos permita decir que los resultados que me arrojan la investigación en esa muestra los puedo trasladar hacia el resto de la población. Es decir, yo puedo generalizar que lo que yo encontré en esa investigación es lo que sucede en toda la población. A eso se refiere la inferencia. Los estudios pueden tener validez interna o validez externa. Cuando yo puedo inferir, es que mi estudio tiene validez externa. Cuando los resultados de la investigación solamente pertenecen a ese pequeño grupo en el que realicé la investigación, entonces nosotros lo que decimos es que tiene validez interna. Ambos son importantes. Los dos resultados son fundamentales para poder seguir avanzando en la investigación, pero generalmente lo que nosotros buscamos es que tengan una validez externa.
Una vez que me hice esa pregunta de si existe o no existe la necesidad de inferencia, si mi respuesta es que no se necesita, entonces lo que voy a realizar es un estudio del tipo descriptivo. Pero si es importante, es esencial la inferencia, entonces lo que realizo es un estudio del tipo analítico. Vamos a iniciar por el estudio descriptivo, que es el más sencillo. El estudio descriptivo es aquel que va a caracterizar, nos va a hablar de las características, nos va a describir una situación. El estudio más conocido del descriptivo es el estudio de caso. Ustedes como médicos saben que en el hospital se realizan sesiones clínicas y en esas sesiones clínicas lo que se realiza es un estudio de caso. Un paciente que en particular nos ha llamado la atención porque tiene un cuadro clínico muy específico, muy particular, con características muy propias y que nos arroja un gran aprendizaje, una gran enseñanza. Entonces lo que hacemos es un estudio de caso. Para esto también, desde luego, existe todo un lineamiento de qué secuencia debo de seguir para que integre toda la información. Entonces empezamos por el estudio de caso, en donde mi fuente de información fundamentalmente va a ser la historia clínica, las notas de evolución y todos los antecedentes que el paciente me proporciona. También nosotros nos podemos encontrar en los estudios descriptivos las series de casos. Las series de casos son un conjunto de enfermos de la misma patología y que también resultan ser muy interesantes. También, nuevamente, esto lo hacemos particularmente al interior de los hospitales. Los caracterizamos, los describimos y los estudiamos. Los presentamos ante la sociedad médica del hospital, en donde están los médicos adscritos, directivos, médicos de las diferentes especialidades, los médicos residentes, los médicos internos, otro tipo de personal de la salud, y se discute el caso o se discuten los casos y bueno, se aprende mucho de todos. También, desde luego, cuando estamos iniciando nos llegan a hacer algunas recomendaciones porque nos faltaron algunos datos o es importante como tener una mejor secuencia. Al final es una sesión en donde estamos aprendiendo. El siguiente estudio del tipo descriptivo es el que se conoce como estudio ecológico. El estudio ecológico tiene una característica que radica en que nosotros vamos a utilizar información que ya existe. Es decir, podemos recurrir a diferentes bases de datos. Puedo, por ejemplo, hacer una investigación entre el índice de marginación y la tasa de mortalidad infantil. Y quiero encontrar una asociación entre estos. Mi hipótesis es que a mayor nivel de marginación, mayor tasa de mortalidad infantil. Recordarán ustedes que mortalidad infantil es la que se presenta en el niño antes de cumplir su primer año de vida. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es comparar estas dos grandes variables. Ya existen las bases de datos. INEGI nos aporta una información, el Consejo Nacional de Población nos aporta otra, o la Secretaría de Salud. Al final yo tomo esa base de datos, tomo la información y entonces puedo hacer mi investigación. Yo aquí lo que tengo que hacer es aplicar una medida de correlación para poder encontrar si efectivamente están asociados. Tiene una gran limitante este estudio. La limitante que tiene este estudio es que generaliza, toma datos del tipo general, es decir, no me va a permitir decir qué sucede al interior de ese gran grupo que estoy analizando. Pensemos que estoy haciendo un estudio ecológico del nivel nacional, entonces tengo por entidad federativa los datos y mis resultados son por entidad federativa. Pero al interior de las entidades federativas hay características muy particulares y el estudio de tipo ecológico eso me lo oculta. No me permite entrar a ese detalle. Es un estudio muy sencillo, es barato. De aquí puedo formular hipótesis muy concretas, pero no me van a permitir realizar intervenciones muy concretas por lo general que me resulta, esos informes que estoy obteniendo. Se utilizan mucho y son importantes porque dan pauta para nuevas investigaciones.
y también para investigaciones como un poco más complejas. Aquí podemos hacer mediciones de tipo de tendencia central, media, moda, mediana, desviaciones, también podemos tomar varianzas y podemos utilizar todo tipo de razón y proporciones, etcétera. Y como les digo, para que podamos identificar si efectivamente existe relación entre las variables que estoy estudiando, entonces tengo que aplicar una medida de correlación que generalmente es la S de Spearman. Estos estudios entonces son los de tipo descriptivo. La serie de casos, el estudio de caso, la serie de casos y los estudios ecológicos. Cuando nosotros decidimos realizar un estudio del tipo analítico, entonces surge una nueva pregunta. Y la nueva pregunta es si voy o no a realizar una intervención. Pero, ¿en qué consiste el estudio analítico? Bueno, el analítico nos lleva a una mayor reflexión. Nos lleva a que tenemos que identificar cualidades en la población que estamos estudiando. Esta población debe de estar perfectamente seleccionada, los sujetos que van a participar, debemos identificar también cuáles son los factores de riesgo que nosotros vamos a estudiar, cuál es el evento o efecto por ese factor de riesgo que nosotros pretendemos estudiar. Tenemos, por ejemplo, evento diabetes mellitus tipo 2 y queremos nosotros conocer cuáles son los factores de riesgo. O podemos tener cáncer cervicuterino y queremos asociarlo, por ejemplo, al inicio de vida sexual activa sin protección, por ejemplo. Entonces podemos ir nosotros identificando una serie de factores de riesgo y efectos. Eventos, que lo vamos a llamar también efectos, ¿verdad? Los estudios analíticos, entonces, tienen algunas ventajas. Uno, nos van a dar una mayor información científica, más que los estudios que acabamos de revisar. Si podemos tener nosotros un grupo que nos permita comparar, entonces nos puede dar mucho más información. Tiene inconvenientes. Tienen un mayor costo. Los primeros les dije que son muy sencillos. Tienen un mayor costo y puede ser que el protocolo de investigación nos llegue a resultar un tanto difícil de poder concretarlo. Pero básicamente, con una buena orientación, se puede redactar con mucha facilidad. Nosotros entonces vamos a decidir aquí si vamos a realizar un estudio del tipo observacional o del tipo experimental, que ese es un gran grupo de estudios. Las investigaciones se especifican básicamente en observacionales y experimentales. Vamos a ver las observacionales. En las observacionales, o sea, yo no requiero una intervención, yo no tengo que manipular algunas características de la persona que va a participar en mi estudio. Es decir, yo no le voy a aplicar un medicamento, no voy a utilizar placebos, no le voy a dar una técnica didáctica específica, no le voy a incorporar nutrientes a su dieta, no le voy a realizar una cirugía mediante una nueva técnica y tampoco voy a utilizar aspectos de psicoterapia. Entonces, no voy a realizar una intervención. Por lo tanto, es un estudio del tipo observacional. Y viene una siguiente pregunta. Me interesa conocer la causa de los fenómenos del evento que estoy estudiando. Es importante conocer la causa siempre. Y si yo voy a conocer la causa, recordarán ustedes que en epidemiología vieron los criterios de causalidad de Bradford Hill. Bueno, pues aquí están, que son la secuencia temporal, el que sea medible, el fenómeno que estamos estudiando. Vamos a poder medir la dosis respuesta, que el estudio pueda repetirse y que independientemente del número de repeticiones que se realicen, siempre obtendremos los mismos resultados, eso es la consistencia, que sea coherente el estudio y que se relacione estrechamente con los conocimientos actuales, que se defina muy claramente si los resultados son realmente específicos de lo que nosotros nos hemos interesado en estudiar, que se pueda buscar
y se puede encontrar con precisión la causa y el efecto, y también en un momento muy importante que estos resultados puedan demostrarse de forma experimental. Entonces, la causalidad es fundamentalmente lo que a nosotros más nos interesa cuando realizamos un estudio del tipo epidemiológico, porque nos interesa conocer pues qué es lo que está sucediendo con la población. Pensemos en este momento que no nos interesa conocer la causalidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un estudio del tipo transversal. Si a nosotros nos interesa la causalidad, entonces vamos a hacer un estudio del tipo casos y controles o bien un estudio de cohorte. Vamos a ver el estudio transversal. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir formulando. Creo que se puede hacer más activa la participación. El estudio transversal es como una fotografía. Es el estudio que realizamos de un grupo de personas en un momento determinado y en el cual nosotros no podemos decir qué sucedió antes y mucho menos podremos decir qué sucederá en el futuro. Entonces, es como, ¿han escuchado de los estudios de comunidad? El estudio de comunidad es un estudio que ustedes van a realizar cuando realicen el servicio social. En el servicio social, uno de los requisitos es que ustedes conozcan a su población para que tengan conocimiento de sus características demográficas, económicas, educativas, de servicios, de características de su vivienda, de su economía, de sus ocupaciones, de su cultura, sus creencias, su religión, sus festividades y desde luego también de qué enferma y de qué muere la población. Entonces, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es caracterizar a la población y estamos conociendo a la comunidad. Además de esto, vamos a conocer su medio ambiente cercano, la disponibilidad de servicios, espacios con contaminación, presencia de adicciones, etcétera, etcétera. Podemos identificar algunos factores de riesgo y entonces nosotros estamos como tomando una fotografía de la población en un momento determinado. Digamos que durante 2 meses vamos a hacer estudio de comunidad, pues es lo que nosotros encontramos en esos 2 meses y suficiente información para que podamos conocer pues cómo es mi población y qué intervenciones podría realizar con ella. Este estudio nos permite también formular algunas hipótesis. De hecho, nos va a permitir identificar algunos factores que podemos considerar que sean de riesgo y algunos factores que pudiésemos considerar que serían protectores. Son de bajo costo. Este tipo de estudio nos permite conocer la prevalencia de la enfermedad. Recordarán que la prevalencia de la enfermedad nos estamos refiriendo a los padecimientos que ya existen, que son, digamos, característicos propios de esa región y son los casos que ya se han presentado hasta el momento de nuestra visita. Nos permiten conocer también la presencia de enfermedades crónicas. La presencia de enfermedades agudas es difícil que nos permita conocerlas porque estamos en muy poco tiempo con esta población. Y tiene pues varios inconvenientes. No nos permite conocer casos nuevos, es decir, no nos permite conocer la incidencia de la enfermedad. Ya decíamos hace un momento, no nos permite conocer enfermedades agudas, es decir, las enfermedades transmisibles no nos permite conocerlas si es que estas son agudas. No nos permite darle seguimiento a las personas ni hacia atrás ni hacia adelante. Nosotros podemos hacer un estudio retrospectivo y podemos darle seguimiento a las personas hacia atrás o hacia el futuro. Pero este estudio, como es en un momento determinado, no nos permite hacerlo. Nos puede llevar a formularnos algunas preguntas que nos inquietan y que nos invitan a darle respuesta a estas preguntas. Pero no nos permite hacer hipótesis como muy concretas, sí nos permite hacer hipótesis un tanto generales, que al final serán el primer paso para poder formular hipótesis más concretas, pero no nos permite en un principio que sean muy firmes de la causalidad. Podríamos nosotros decir que suponemos
que la obesidad de la población que hemos estado estudiando es la causa o es el factor de riesgo para que las personas cursen con diabetes tipo 2. Bueno, pero es una hipótesis muy general y de ahí podemos partir. Es un poco complicado el que nosotros podamos identificar a los casos prevalentes. Si yo quiero identificar a los casos que tienen diabetes tipo 2, es posible que lo logre, pero también es posible que no, porque se presentan una serie de situaciones de la población que no me permite conocerlo. También es posible que mis encuestas o las personas que me apoyaron a levantar las encuestas, pues hayan tenido algunos errores de tal forma que eso no me favorece conocer realmente a las personas que tienen diabetes tipo 2. Ahora, también es posible que las personas a las que entrevistamos piensen que a nosotros nos interesa saber cuántas personas tienen diabetes tipo 2 y entonces ellas nos dicen que tienen esa enfermedad porque nos quieren dar gusto, ¿sí? Quieren estar a gusto con nosotros y entonces nos dicen que sí están enfermos, ¿ok? O a veces nuestro lenguaje no es claro y entonces empezamos a obtener información que no corresponde a lo que necesitamos. O bien, es decir, puede ser que no tengamos todo el número de personas que tienen diabetes tipo 2, pero también puede ser que tengamos en exceso, que esté sobre representada la población. Entonces les decía, el estudio del tipo transversal es un estudio muy característico, es muy común que lo realicemos, siempre lo tenemos que hacer cuando estamos trabajando en nuestro servicio social y también podemos hacerlo pues para una investigación sencilla, digamos, quizá como para una, a lo mejor para una maestría, pero como con un tema muy justificado. Eso ya depende de su director de tesis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Y si me escuchan? Ok, bueno, muy bien. Entonces, decía si tienen alguna pregunta, ¿no? Bueno. No, doctora, todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, miren, ahora ya vemos que no requeríamos conocer en estricto la causalidad, entonces realizamos un estudio del tipo transversal. Pero en este momento sí nos interesa conocer la causalidad. Les decía hace un rato, la causalidad es muy importante porque nosotros, desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que conocer con precisión cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores que están asociados con nuestros eventos que estamos estudiando y particularmente cuáles son las causas. ¿Por qué razón? Pues porque en epidemiología, en salud pública y para todo investigador es muy importante conocer la causa para posteriormente poder realizar una intervención y favorecer de esta manera a la población. Entonces, cuando me interesa la causalidad, yo tengo que ver muy claramente cuál va a ser el sentido de la investigación. Yo puedo partir de que ya tengo el problema de salud, es decir, tengo el efecto y me interesa conocer la causa. Entonces lo que hago es un estudio que llamamos de casos y controles. El otro tipo de estudio es el estudio de cohorte. En este caso, yo tengo un grupo de personas que las he seleccionado y que las voy a seguir a lo largo del tiempo. Y voy a buscar la presencia de un efecto, digamos, cáncer de pulmón. Al cabo de cierto tiempo de seguimiento, voy a encontrar a esas personas que tienen cáncer de pulmón.
y voy a ver si esas personas estuvieron expuestas a una causa que podría ser el consumo de tabaco. ¿Cuántas de las personas que presentaron el cáncer de pulmón fumaban y qué proporción de personas que presentan cáncer de pulmón no fuman? Entonces, en este orden está el sentido. Si yo parto de la enfermedad y busco las causas, realizo un estudio de casos y controles. Pero si yo parto de las posibles causas y después relaciono con los efectos, entonces lo que hago es un estudio de cohorte. El estudio de casos y controles consiste en que voy a tener dos grupos, voy a seleccionar dos grupos de sujetos. Un grupo de sujetos tiene el evento, o sea, tiene el problema de salud que me interesa. Este grupo lo conozco como casos. Y voy a tener otro grupo de sujetos que son de la misma población, pero que no tienen la enfermedad. Entonces, a este grupo lo conozco como controles. Entonces, tengo casos y controles. Casos los enfermos, controles los que no están enfermos. Los dos grupos proceden de la misma población y los dos grupos han estado o no expuestos a ese factor de riesgo o a esa posible causa que estoy analizando. Es un estudio que se conoce que es del tipo retrospectivo porque ya se tiene la enfermedad o no se tiene la enfermedad. En este caso, la enfermedad entendida como evento o entendida como efecto. Nosotros podemos tener un número igual de casos y controles, es decir, por cada caso elijo un control. O puedo elegir más de un control por cada caso. Eso, a esta forma se le conoce emparejamiento. Y se conoce que es sin emparejamiento cuando el número de controles es diferente al número de casos. Bueno, dependiendo de que si es con emparejamiento o sin emparejamiento, yo voy a tener que realizar un análisis estadístico muy específico. Las ventajas de los estudios de casos y controles es que, bueno, estos son menos costosos que el estudio de cohorte. Como les dije hace un momento, el estudio de cohorte es de larga duración, puede ser semanas, meses, años, hasta 40, 50 años de estudio. En consecuencia, el estudio de casos y controles pues es corto y es de menor costo, de muchísimo menor costo. Es útil este tipo de estudio para enfermedades largas, raras, y es importante hacer una buena selección del evento que vamos a estudiar. Y dado que son múltiples los factores que pueden estar asociados al efecto, yo puedo entonces estudiar diferentes etiologías o múltiples etiologías. Si se trata de una enfermedad rara, no va a ser útil este estudio. Bueno, me faltó decirles que en el estudio del tipo transversal, la medición que yo voy a realizar es de prevalencia. Voy a estudiar la prevalencia de la enfermedad en el estudio de tipo transversal. Les dije de las medidas de tendencia central, pero no les dije de esta prevalencia de la enfermedad. Es lo que voy a estudiar en el estudio transversal. En el estudio de casos y controles, yo no puedo estudiar prevalencias de la enfermedad, pero sí puedo estudiar prevalencia del factor de riesgo o prevalencia de la exposición. Un dato importante del estudio de casos y controles es que debo definir con mucha precisión quién es el caso y quién es el control, porque puede ser que haga una elección incorrecta. Puedo elegir como control a quien es un caso y puedo elegir como caso a quien es un control. Entonces ese es un sesgo de selección y de información, por lo tanto debo de tener
muy precisamente definido quiénes van a incluirse en los casos y quiénes van a incluirse en los controles. Es decir, los criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación tienen que estar perfectamente definidos. Entonces les decía, ¿qué mediciones vamos a hacer? No podemos hacer estimación de la prevalencia de la enfermedad, pero sí prevalencia del factor de riesgo o prevalencia de exposición. También lo que podemos hacer es la estimación de la asociación, es decir, medida de asociación. La medida de asociación por excelencia que podemos realizar es la razón de momios, que en inglés es la Osreich, pero es la razón de momios. Es lo mismo. Es una medida de asociación en donde yo voy a cruzar variables y voy a ver qué tanta relación tiene el factor que estoy estudiando con el efecto que estoy analizando. La medida de asociación, que es la razón de momios, lo que me dice es cuántas veces más está asociado, digamos, la diabetes tipo 2 a la obesidad que la diabetes tipo 2 cuando las personas no tienen obesidad. Entonces, es la razón de momios u otro hecho. Y también, una vez que yo ya tengo esa medida de asociación, no sé si ustedes ya vieron esto, pero en la medida de asociación tomo como referencia el valor de 1. Si yo obtengo un valor igual a 1, digo que existe una neutralidad. Es decir, no hay ninguna relación entre el factor de riesgo y el evento que estoy estudiando. Si mi resultado es menor a 1, yo voy a decir que no existe asociación y además puedo pensar que podría tratarse de un factor protector. Y si mi resultado es mayor de 1, entonces sí existe asociación, sí es un factor de riesgo, y si mi resultado es mayor a 3, voy a decir que es clínicamente significativo. Mi estimador puntual, entonces, es la razón de momios. Generalmente estos estudios se realizan en un 95% de confianza. El porcentaje de confianza lo establece el investigador. Puede ser del 80, del 90, del 95%, el 99,9% y el 99,999%. Regularmente los estudios epidemiológicos se estiman al 95% de confianza. Entonces, mi estimador puntual de la razón de momios, yo la tengo que comparar y tengo que obtener intervalos de confianza. Para que con esos intervalos de confianza, recuerdan que son los intervalos de confianza, es el valor mínimo y el valor máximo que existe con relación a ese estimador puntual, y el estimador puntual es la razón de momios. Mientras más corto es el intervalo de confianza, hay una mayor precisión en los resultados. Si el intervalo de confianza es muy amplio, tendría yo que reconsiderar mi muestra. En los estudios clínicos, cuando ustedes ven, por ejemplo, una fórmula blanca o una fórmula roja, en el extremo derecho del impreso que nos dan o de los resultados que nos proporcionan, viene el intervalo de confianza. Nos dice el valor óptimo, pues es este. Y nos da el intervalo de confianza. ¿Ok? Una vez que nosotros hemos encontrado que sí existe una asociación entre ese factor de riesgo y ese evento, entonces yo tengo que realizar una intervención. Entonces tengo que ver las medidas de impacto potencial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, antes vamos a hacer el cambio de la sesión porque se nos va a cerrar y para poder continuar, cerramos la sesión y Ok. continuando, si hay preguntas, pues nos las pueden decir. Doctora, puede proseguir. Ya le di autorización para que pueda compartir pantalla. Ok, muy bien.
¿Ya se ve? Sí, doctora, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces estábamos en casos y controles. Bueno, les preguntaba si aquí había alguna pregunta. ¿No? Seguimos entonces. Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente estudio del tipo observacional, que es el estudio de cohorte. El estudio de cohorte, bueno, no sé si tengan ustedes el conocimiento de lo que es una cohorte. Una cohorte es un grupo de personas. Es un grupo de personas que hemos seleccionado por alguna característica en particular. Puede ser la característica año de nacimiento, podría ser la característica, no sé, raza, sexo, ¿sí? Son poblaciones perfectamente definidas que reúnen coincidencias y por ese motivo es que las hemos seleccionado. Pero muy importante es que este conjunto de personas estén expuestos y no estén expuestos al factor de interés. Y a lo largo del tiempo, lo que se va a hacer es evaluar la aparición o la ausencia del efecto que a nosotros nos interesa. Hace un rato les decía, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Me interesa conocer si este conjunto de personas van a desarrollar a lo largo de su vida cáncer de pulmón y puede ser que estén o que no estén expuestas al factor de riesgo. Y en mi investigación el factor de riesgo es el consumir tabaco con ciertas características. ¿Okay? Entonces, la selección de los sujetos tiene que ser muy bien definida por la presencia o no de la exposición al factor de riesgo estudiado y ya a lo largo del tiempo pues estaremos viendo si se presenta o no el evento. Ahora, el estudio del tipo, pero también yo podría tomar información anterior, histórica, y entonces hago un estudio del tipo retrospectivo. Ahora, es posible que haga un estudio de corte retrospectivo y prospectivo, y entonces se llama ambifectivo. Lo puedo hacer de las dos formas. Tiene un gran inconveniente que es muy costoso. Es difícil de realizar y es muy costoso y este no es útil para el estudio de enfermedades raras. El estudio de cohorte puede durar años, les decía. Por ejemplo, no sé si conozcan el estudio de Framingham, que es el de riesgo cardiovascular, los diferentes factores de riesgo que podrían estar causando el riesgo cardiovascular. Es un estudio muy famoso. Entonces, ese se hizo durante casi 50 años. Entonces, se requiere un gran presupuesto. Una de las desventajas que tiene es de que como tiene larga duración, los investigadores principales podrían dejar de continuar la investigación porque pueden suceder varias cosas. Uno, ya no tienen el contrato, ya no les interesa el estudio, pueden fallecer, cambian de residencia, en fin, varias cosas que pueden suceder. Ahora también de los sujetos de estudio pueden decidir no continuar, también puede ser que se pierda el seguimiento, en fin, varios factores que se pueden estar presentando y que nos ocasionarían ser buenos resultados. Es un estudio que es útil para estudiar exposiciones raras en principio. Por ejemplo, la exposición rara, lo que les dije de cáncer pulmonar y consumo de tabaco, pues así fue en este tipo de estudio, fue como se encontró, en principio con casos y controles, pero después con estudio de cohorte fue como se encontró que efectivamente el consumir tabaco era causa del cáncer de pulmón. Cuando, cuando se inició la epidemia de VIH, se inició con un estudio de casos y controles. Se identificaron ciertas características en común en un grupo de jóvenes, ustedes saben, y entonces se empezó a hacer un estudio de casos y controles y fue como se buscaron los posibles factores de riesgo. Entre ellos entró
la de sexo de hombre con hombre, y entonces fue como se encontró que en la población homosexual era donde estaba presentando el VIH en su inicio, desde luego, y que este era el factor de riesgo. Y en el caso de, no se hizo un estudio de cohorte, sino que se hizo uno de casos y controles, y eso era como para exposiciones raras, porque se pensó en principio hacer un estudio de cohorte, pero dada su larga duración y el impacto que estaba teniendo el VIH, pues no era posible realizarlo. Este estudio nos va a hablar de la incidencia, es decir, de los casos nuevos que se van presentando. Recordarán que comentamos que el estudio del tipo transversal va a estudiar o podemos estimar la prevalencia de la enfermedad. En el estudio de casos y controles podemos estudiar la prevalencia del factor de riesgo, o sea, prevalencia de exposición. En el estudio de cohorte podemos estudiar la incidencia, es decir, como es a lo largo del tiempo, aquí sí podemos determinar los casos nuevos. Y podemos nosotros encontrar pues diferentes efectos y que estos diferentes efectos estén causados por el mismo factor que nos está interesando. Como se trata de ir siguiendo a un grupo de personas, el sesgo de inclusión de las personas al estudio es menor al sesgo de inclusión de personas al estudio, como el de casos y controles. ¿Qué medidas vamos a estudiar aquí? Vamos a poder estudiar la densidad de incidencia y vamos a poder estudiar la incidencia acumulada, o sea, las tasas de incidencia, casos nuevos. Y podemos también estudiar medidas de asociación, es decir, podemos hacer la estimación del riesgo relativo, podemos hacer una estimación de diferencia de riesgos, podemos hacer razón de riesgos, también podemos hacer razón de momios, ¿sí? Y también incluso podríamos hacer pruebas de hipótesis. También en casos y controles podríamos hacer pruebas de hipótesis. Y desde luego también, una vez que yo tengo los resultados, pues tengo que hacer la estimación de las pruebas de impacto potencial. En este caso, recordarán que las pruebas de impacto potencial son el riesgo atribuible en los expuestos y el riesgo atribuible en la población en general, y que estos dos también se conocen como fracción etiológica en los expuestos y fracción etiológica en la población en general. Entonces son las medidas que tenemos que aplicar, porque una vez que nosotros hemos encontrado la asociación entre el factor de riesgo y el evento, o la causa y el evento, nosotros tenemos que realizar una intervención, tenemos esa obligación, y tenemos que dejar muy bien establecido en qué porcentaje vamos a lograr influir para reducir este problema de salud. Bueno, estos son los estudios del tipo observacional: estudio descriptivo, estudio de casos, serie de casos y estudios ecológicos. Estudios observacionales son el estudio transversal, el estudio de casos y controles y el estudio de cohortes. Ahora, sí vamos a realizar una intervención, es decir, sí vamos nosotros a manipular algunas variables en la persona. Le vamos a dar un nuevo medicamento, una nueva combinación de sales, una nueva dosis, una nueva vía de administración. Vamos a producir una vacuna, le vamos a aplicar un placebo. Sí le voy a aplicar una dieta específica, rica en nutrientes. También le voy a hacer una intervención con un programa educacional o una intervención de aplicación de flúor, de cepillado dental, no sé, una nueva técnica quirúrgica, un nuevo estudio de gabinete con radiaciones, de medicina nuclear, en fin. Entonces, yo sí voy a realizar una intervención, y como voy a realizar una intervención, aquí debo tener cuidado primero de tener un consentimiento informado de la persona que va a participar en el estudio. Después de tener muy claras las buenas prácticas en la medicina. Y toda investigación, es lo que no les he dicho hasta ahorita, es de que todo protocolo debe de ser evaluado por un comité de investigación que va a evaluar los aspectos técnicos del protocolo de investigación.
y un comité de ética en investigación. Este comité va a evaluar si estoy cumpliendo con el respeto a los derechos humanos de las personas. Entonces, digamos que ya aprobaron mi protocolo y una segunda pregunta que me tengo que hacer es si debe de existir aleatorización. ¿Qué debo entender por aleatorización? Que la selección de las personas que van a participar en mi investigación está hecha de tal forma que va a garantizar que todos los sujetos de la población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, hace un rato les decía, de una gran población yo voy a tomar una muestra y ya esa muestra es a la que le voy a realizar la aplicación de las encuestas. Pero, ¿cómo voy a elegir esa muestra? ¿Cómo voy a poder garantizar que lo que yo obtenga en esa pequeña población es lo que sucede en el resto de personas? Bueno, pues porque tuve que aplicar un procedimiento que se llama aleatorización. Y con este procedimiento estoy garantizando estadísticamente que todos los sujetos de esa gran población, que digamos son 5,000 personas, y de esas 5,000 personas son 275 mi muestra, tengo que garantizar que las 5,000 personas hayan tenido la misma probabilidad de ser seleccionadas. Pero bajo esa probabilidad solamente yo me quedo con 275 personas. Eso es aleatorizar y para eso pues existen programas estadísticos que me permiten hacer la aleatorización. Es decir, yo no puedo permitir que entre el sesgo. No puede ser mi decisión personal la de elección de las 275 personas. Y que yo dijera, bueno, estas 275 pues lo voy a tomar de una colonia. No, eso es un sesgo. Pues van a ser solamente hombres, tampoco. Bueno, van a ser los de una escuela, tampoco. No, porque entonces yo estoy introduciendo sesgos muy fuertes, graves a mi investigación y nunca voy a poder dar un resultado adecuado a la población. Entonces, tengo que aleatorizar. Si no es necesaria la aleatorización, entonces voy a hacer un estudio del tipo cuasi experimental. Y si es estricta la aleatorización, entonces realizo un estudio del tipo experimental. El cuasi experimental también se le conoce como ensayo comunitario. En este caso ya seleccionamos aleatoriamente o no seleccionamos aquí en el cuasi experimental. Yo voy a elegir dos grupos. Voy a tener dos grupos de investigación. Un grupo al que le voy a proporcionar la intervención y un grupo que no la va a recibir. Miren un ejemplo muy sencillo. Los médicos odontólogos suelen realizar este tipo de investigación cuasi experimental. Eligen un grupo de una escuela primaria, digamos del tercer año de primaria, al que le van a aplicar una intervención en salud bucal. Y eligen otro grupo de tercer año de primaria al que no le van a dar la intervención. Van a hacer una medición basal, es decir, antes de iniciar el estudio. Hacen una medición y obtienen todos sus indicadores estomatológicos. Realizan la intervención y van haciendo mediciones y hacen una medición final en los dos grupos. Y luego ven si efectivamente su intervención favoreció la salud bucal de esos niños del tercer año de primaria. Entonces, la intervención puede ser muy sencilla, es una intervención de tipo comunitario, eso hacen los odontólogos de manera muy, muy frecuente. Los nutriólogos también trabajan con grupos de personas, digamos en una comunidad, a la que le van a proporcionar una adición de nutrientes a su dieta y a otra población que también van a estar trabajando con ella, pero que no le van a adicionar los nutrientes. Y van a medir el impacto de su intervención. Aquí tenemos que ver si efectivamente se tuvo un impacto. Si yo, el resultado que tenía después de mi intervención, realmente es respuesta a lo que yo realicé o es una mera casualidad.
Este es un estudio que podía ser fácil y podía ser económico. Los médicos, los jóvenes estudiantes de maestría suelen hacer este tipo de estudios con personas con diabetes. Ya ven que existen los grupos de ayuda mutua. Entonces trabajan con 2 grupos de ayuda mutua de diabetes. A un grupo le dan una intervención educativa y al otro grupo continúan con la misma dinámica. Y miden también al final de su intervención. Puede ser económico, pero también podría ser que no, dependiendo de lo que te propongan como investigar. Es una forma muy importante de hacer un estudio experimental, aunque ya dijimos que es un cuasi experimental. Puede haber varios sesgos. Un sesgo es que se permita la entrada de personas que de inicio no participaban en ese grupo. Se permitan la entrada de personas que no tienen el mismo padecimiento. O que haya un sesgo de medición porque se inició realizando, digamos, con hemoglobina glucosilada, los niveles de glucosa, y después se hizo con sangre total y después con sangre capilar, entonces hay un sesgo de medición. Entonces se debe de tener mucha precisión en contar con todo lo necesario para evitar todos los sesgos. Ahora, también otro inconveniente es que no siempre hay homogeneidad en el grupo de comparación. O sea, no siempre se van a encontrar las mismas características, entonces es parte de lo que el investigador tiene que hacer referencia. Pero es un estudio muy bonito. O sea, con este tipo de estudio, muchos estudiantes de maestría se gradúan. También algunos estudiantes de maestría, cuando permiten el ingreso de muchos sesgos que no los controlan, no se gradúan, no obtienen el grado. Fíjense que ustedes, cuando realicen sus estudios de especialidad, para que obtengan su grado de especialistas, tienen que hacer una tesis. Hasta ahora, ¿verdad? No sé si después también la forma de titulación. Pero tienen que hacer una tesis y en esa tesis ustedes pueden utilizar cualquiera de estos estudios. No un estudio de caso o una serie de casos, eso sí no. Pero un transversal, un casos y controles, sí podríamos hacer. Entonces, este es un estudio del tipo cuasi experimental. Y nos vamos al estudio experimental por excelencia. El estudio experimental por excelencia es lo que conocemos como ensayo clínico aleatorizado o ECA o ensayo clínico controlado. Aquí sí, obligadamente, debe de existir la aleatorización. Vamos nosotros a seleccionar con mucha precisión a la población en la que vamos a realizar el estudio. También se requiere un grupo que serían los casos y otro grupo que serían los controles. A los casos, se les va a dar la intervención, digamos, un nuevo medicamento. Y al otro grupo se le van a seguir dando los mismos medicamentos que toma siempre. Para eso, entonces, yo debo de tomar en cuenta 2 procesos importantes. Uno es lo que llamamos ciego y otro es el enmascaramiento. El enmascaramiento consiste en que a los 2 grupos de personas se les va a dar las mismas características de los medicamentos. Es decir, si es una tableta de color azul pequeña, los 2 grupos van a recibir una tableta de color azul pequeña. Si son blancas las cápsulas, los 2 grupos van a recibir las cápsulas blancas, es decir, es enmascaramiento. Ninguno de los 2 va a saber qué es lo que está tomando, porque las características del medicamento son exactamente las mismas, solamente que uno está recibiendo el nuevo medicamento, un grupo, y el otro grupo está recibiendo los medicamentos habituales. Y lo ciego, ¿en qué consiste el cegamiento? El cegamiento consiste en que voy a tener un estudio del tipo ciego cuando la persona que paciente, el sujeto de investigación, y la persona que proporciona el medicamento no sabe lo que le está dando al paciente. El doble ciego es cuando el sujeto de investigación no sabe
la persona que proporciona los medicamentos no sabe y el investigador tampoco sabe lo que le está dando a los pacientes. Y el triple ciego es que ellos tres no lo saben y aparte no lo sabe el que realiza el análisis estadístico. Entonces, eso es el cegamiento. ¿Para qué se hace el cegamiento? Para garantizar el resultado, para que no haya ninguna desviación en la interpretación y no haya ninguna desviación en querer como favorecer, digamos que mi producto sí está proporcionando el mejor efecto a los pacientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una ventaja del estudio, una gran ventaja del estudio experimental es que aporta el mayor grado de causalidad. Es útil para valorar la eficacia de intervenciones, es decir, tanto preventivas como terapéuticas, porque también en el ensayo clínico aleatorizado conocen las pruebas de tamizaje. Por ejemplo, la prueba de Papa Nicolau es una prueba de tamizaje. La de hipotiroidismo congénito en el niño, que se conoce mucho como también neonatal. La de detección de hiperplasia prostática benigna también es una prueba de tamizaje. Otra prueba de tamizaje sería la de cáncer mamario. Entonces, aquí es esto de valorar la eficacia de intervenciones de cualquier tipo, preventivas, ¿sí? O curativas, terapéuticas. Hay un máximo control de sesgos y de factores confusores y estos tipos de estudios pueden ser repetibles y pueden ser comparables. Ahora, hace un rato les decía que generalmente los estudios epidemiológicos se realizan al 95% de confianza, pero los ECA, los ensayos clínicos controlados, pueden hacerse hasta el 99,999. Es 99,999% de confianza. ¿Por qué? Pues porque nosotros no nos podemos permitir ningún sesgo cuando se trata de que vamos a introducir una sustancia a la persona. Son de costo elevado, tiene grandes dificultades y exigencias técnicas y éticas. En este tipo de estudios es cuando el comité de ética puede rechazar que se realice el estudio porque no se garantiza la seguridad de la persona. Y a propósito de la seguridad de la persona, los ensayos clínicos controlados o aleatorizados tienen 4 fases. Una fase preclínica, en la fase preclínica primero se trabaja con animales de investigación de laboratorio y se ve las dosis letales y se ve la eficacia y la seguridad en el animalito. Ya que se probó, entonces pasa el estudio a la fase número 1, en donde es con pocas personas, entre 20 y 80 personas que participan en el estudio, y ahí lo que se va a ver es el poder identificar las características de absorción, de metabolismo y los efectos tóxicos posibles que podrían existir. En la fase 2 ya son más personas, son más o menos 100, un poco más de 100, y ahí lo que se hace es valorar la seguridad y la eficacia del producto. En la fase 3, ya entra un gran número de personas y prácticamente estas personas lo que están ya garantizando es tanto la seguridad como y la fase 4 es ya prácticamente la farmacovigilancia, ya se van a ver los efectos secundarios. Por ejemplo, la vacuna para COVID pasó por ensayos clínicos aleatorizados y la vacuna nos la administraron en fase 3 porque la emergencia sanitaria mundial pues no podía esperar más. Entonces todos recibimos en fase 3 todas las vacunas que estuvieron produciendo los diferentes laboratorios. Entonces, el estudio experimental por excelencia, pues es este. Miren, aquí en esta lámina no están otros 2 tipos de investigación. Es la revisión sistemática de la literatura y el metaanálisis. Si ustedes ven aquí en la base de la lámina, está una línea verde que dice grado de evidencia científica que
aportan los diseños. El menor o la menor evidencia científica nos la da el estudio de caso. La mayor evidencia científica nos la da el estudio experimental. Pero todavía por arriba del experimental está la revisión sistemática de la literatura. La revisión sistemática de la literatura consiste en que nosotros vamos a tomar publicaciones de resultados de diferentes estudios clínicos aleatorizados, de ECAS. Vamos a tomar todos esos estudios que están ya publicados en revistas indexadas, en plataformas y buscadores específicos, y vamos a ver que hayan pasado por todos los criterios de protocolo de investigación, todos los criterios de calidad, etcétera, y que nos están dando evidencia de diferentes estudios. Nosotros vamos a tomar todos estos resultados y los vamos a revisar y vamos a hacer de manera sistemática la revisión de esta literatura, pues la revisión sistemática de la literatura. Vamos a plantearnos en principio una pregunta de investigación bajo un método específico que se llama PICO, y una vez que tenemos esta pregunta de investigación, que lo que busca es un nuevo conocimiento, entonces nosotros vamos a buscar la respuesta a través de esa revisión sistemática de la literatura. Aquí lo que vamos a hacer es una medida que se llama el índice de capa, porque lo que vamos a hacer es la concordancia que existe, una estimación de la concordancia que existe entre los diferentes investigadores, porque participan varios investigadores. Entonces los investigadores tienen que hacer una tabla de concordancia de si el documento, la publicación que han leído responde o no a su pregunta de investigación. Entonces se hace el índice de capa, que es el que mide la concordancia entre los investigadores. Y cuando nosotros esta revisión sistemática de la literatura la sometemos a un análisis estadístico, entonces la conocemos como metaanálisis. Ustedes conocen las guías de práctica clínica. Bueno, pues las guías de práctica clínica, nosotros decimos que es la medicina basada en evidencia. ¿Por qué? Porque las guías de práctica clínica están construidas con estudios de revisión sistemática de la literatura y de metaanálisis. Y entonces el metaanálisis y la revisión sistemática de la literatura están construidas a partir de todos los ensayos clínicos aleatorizados que están publicados y que han sido validados científicamente, pues, por expertos. Por esa razón es que las guías de práctica clínica son las que nos exigen a nosotros cuando estamos ya ejerciendo la medicina, ¿no? Ustedes seguramente ya se las están pidiendo. Y si ustedes revisan las guías de práctica clínica, van a ver, no las, porque tenemos como la ampliada y la sintética, ¿no? No, la ampliada, si ustedes revisan la ampliada, van a ver que vienen ahí una serie de referencias y siempre dice RSL, revisión sistemática o metaanálisis. Entonces, la menor evidencia científica nos la da el estudio de caso. Es muy importante, empezamos a aprender, lo hacemos mucho en los hospitales, pero conforme nuestra investigación va aumentando en complejidad y en control de sesgos, en determinación de la muestra y en garantizar que esa muestra esté formada por sujetos que provienen de una población en la que el 100% de los sujetos tuvo la misma probabilidad de ser seleccionado, entonces la mayor complejidad se da en el estudio del tipo experimental. Entonces, la mayor evidencia científica nos la da el estudio experimental, que dijimos que es el ECA. Y sobre la revisión sistemática de la literatura y el metaanálisis, que es eminentemente un estudio del tipo científico, que una vez que ustedes ya conocen todos los procedimientos de medición en epidemiología, cuando llegan al estudio del tipo experimental, aquí no les dije qué hacen, qué tipo de medición estadística hacemos en el experimental, vamos nosotros a estimar sensibilidad, especificidad, podemos llegar a estimar también el número necesario de tratamientos a establecer para evitar la muerte de cierto número de personas. Y en los estudios de detección masiva de enfermedades, los de tamizaje,
también sensibilidad, especificidad. Y en el metaanálisis, pues bueno, pues ya el estudio específicamente es, así se llama, metaanálisis, pero que en realidad no es tan complejo. Sobre todo si ya tenemos algún software, bueno, pues introducimos las variables y ya logramos tener los resultados. Bueno, pues en términos generales, estos serían los diferentes tipos de estudios epidemiológicos. Desde luego que es todavía mucho más información, conocer con mucho detalle cada uno de ellos, características muy puntuales. Esto es como algo, pues, un tanto general para que ustedes pues, tengan un panorama global de los estudios epidemiológicos. Bien, pues estoy a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hola chicos, si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat o si gustan puede levantar su mano y hacerla. ¿Puedo quitar la presentación? Sí, doctora, claro que sí. Bien, pues a ver, díganme ustedes, ¿tienen alguna pregunta, un comentario? Algo en que puedo servir? Al parecer por el momento no hay preguntas, doctora. Le agradecemos mucho el que nos diera esta ponencia y esperemos contar con usted en próximos trabajos. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan buena noche. Y ya les estaremos mandando información acerca de sus constancias por el grupo, que normalmente vamos a llevar como una semanita o 2 semanas para tenerlas listas, pero sí les van a llegar a los correos que nos proporcionaron. Además, les queremos dar el anuncio de que si no pudieron entrar en alguna ponencia, en alguna plática, aún pueden hacerlo. Se les va a proporcionar tanto el pre como el post de todas las ponencias que hemos tenido y los links de las ponencias para que las puedan ir a ver, para que las puedan analizar y sobre todo de que no se pierda ese conocimiento. Sin más por el momento, muchas gracias, doctora, por su participación. No, pues gracias a ustedes, les agradezco muchísimo la oportunidad y pues estoy a sus órdenes. Tienen ustedes mi teléfono y pues si en algo les puedo apoyar, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Le estaremos contactando. Bueno, buenas noches a Hasta todos luego. y muchas Buenas gracias. noches. Que les vaya muy bien. Al contrario, a ustedes. Buenas noches.